al segmento del invitado del día. El día de hoy, déjenme decirles que tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar sobre un temita que aquí en Guatemala no es tan sonado como en otros lugares del mundo, que es acerca de los influencers católicos. Ella es Alejandra Rojas y ella es una influencer católica que nos va a hablar sobre su testimonio como influencer católica. Así que buenas tardes, Alejandra, no sé si te encuentras ya por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué, Hola. qué tal? Buenas tardes, gusto en conocerte. Por ahí yo vi que tu página se llama Apologéticos, ¿verdad? Sí, así Exacto. es. Ella es Alejandra y su página de Instagram y YouTube, si no estoy mal, aparece como Apologéticos con K, por si los quiere ir a seguir, tiene bastante contenido que es muy edificante, Y muy informativo, la verdad, muy porque yo también informativo. estaba viendo y wow, realmente mis respetos para ti, Alejandra, que tiene mucha información muy importante. Por ejemplo, muchos santos que he visto que también has hablado y realmente espectacular. Y de Cuéntanos, verdad, muchas Alejandra. gracias por invitarme y permitirme volver a estar acá. Ay, qué Ay, bendición tenerte por aquí, la sí. verdad. Nosotros muy agradecidos y muy bendecidos de contar con tu presencia. Y cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por hablar de Dios en tus redes sociales? Porque recordemos que normalmente los jóvenes, cuando tenemos redes sociales, de lo que menos hablamos muchas veces es de Dios. Cuéntanos cuáles son tus motivos o el por qué tú decides decir como, bueno, estas son mis redes sociales y yo voy a hablar de Dios. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Claro, a ver, yo antes no creía en Dios, yo decía que yo era atea. Y yo era de las personas que si alguien venía y me decía que creía en Dios, yo le decía todas las razones por las que Dios no existía, pues yo le daba todos los argumentos. Y cuando me empecé a acercar a Dios, me empecé a interesar muchísimo en aprender de apologética. Primero, para responder a preguntas que yo misma tenía, pero además porque también tenía familiares que estaban muy alejados de la fe, porque todos mis amigos eran ateos o agnósticos. Y además luego cuando entré a la universidad y empecé a estudiar derecho, fui viendo cada vez más la necesidad de formarme para tener las razones de mi fe y las razones de por qué creo en lo que creo y podérselo explicar a los demás. Y en todo este proceso me he dado cuenta de que hay muchas personas que pueden no creer en Dios, pero que si tú vas y les das los argumentos, les explicas de una forma obviamente con caridad, pero como razonable, pues la fe, muchas veces se pueden empezar a acercar realmente. Entonces eso es lo que intento hacer en redes sociales, darle a los católicos argumentos para defender su fe, pero también razones para aquellos que necesitan razones para creer. Una historia que muy bonita, la verdad, porque Dios te dijo, hija, te va a tocar crear contenido, dice. Y quiero que Exacto. Sí. hables mucho de Dios. Bueno, y recordemos algo que decías por ahí que, sobre la apologética. Recordemos que la apologética, perdón, es la rama, creo yo, de la teología que estudia los fundamentos por los cuales podemos defender nuestra fe. Entonces, qué interesante que específicamente tu página se llame Apologéticos y que sea para informar a los jóvenes católicos o gente católica de cualquier parte del mundo. Muy interesante, la verdad. Claro, así es. Muchas Sí. gracias. Y pues aquí, pues para preguntarte también sobre una duda que me ha dado y es de que cuéntanos cómo ha sido tu proceso de conversión. Ahí cuéntanos cómo fue. Pues yo, como les decía, pues fui atea y por ahí a mediados del 2020 empezó mi proceso de conversión hacia el catolicismo y empezó sobre todo porque, por un lado, empecé a conocer personas que vivían su fe de forma coherente, porque muchas veces escuchamos que alguien se aleja de la fe porque ve que, no sé, que alguien no es coherente, entonces se alejan. Entonces a mí me hizo acercarme a ver personas que realmente vivían convencidos de la fe y que además tenían estos argumentos, estas razones. Entonces surgió en mí la duda de, bueno, ¿será que Dios realmente existe? Y me puse a investigar, leer y me di cuenta principalmente de dos cosas. Primero, de los milagros eucarísticos, que son los casos en los que una hostia consagrada se convierte visiblemente en un pedazo de corazón humano. Pues digo visiblemente porque en la Eucaristía siempre está realmente presente la carne de Jesús, sino que está como de alguna manera oculto, ¿cierto?
Y bueno, entonces me di cuenta de eso, que lo han estudiado médicos que eran ateos y que se convirtieron por este tipo de milagros. Entonces esto me acercó mucho a la fe. Y además darme cuenta de, por ejemplo, muchos milagros relacionados a la Virgen. Entre ellos, por ejemplo, la Virgen de Fátima, que son, o sea, el milagro del sol de la Virgen de Fátima fue algo que ocurrió apenas el siglo pasado, que vieron 70.000 personas. No es como en la Edad Media que muchas veces dudamos de muchas cosas que pasen, sino que es algo que hay registros en periódicos, pues muy recientes. Entonces, ver estas cosas vi que son cosas que realmente no se pueden negar, son cosas que solamente se encuentran en la Iglesia Católica. Entonces eso fue lo que hizo finalmente que me acercara. Qué bueno que jóvenes como tú existen hoy en día que se intrigan por este tipo de temas y no dicen como, bueno, ya pasó y ahí está, ya pasó, no voy a estudiar nada de lo que sucedió en ese milagro y se quedan con la duda. Qué bueno que exista este tipo de intriga en los jóvenes hoy en día. Y es bueno seguir el camino de, por ejemplo, de Exacto. Santo Carlos Cutis. Exacto. Ese es un gran ejemplo de que uno puede seguir y pues también ahí de un ejemplo para poder crear contenido, poder hablar más de Dios y tener más conocimientos, porque realmente todo esto se puede aprender de todo. Realmente se puede aprender bastante de la palabra de Dios y tanto en la Biblia también y también los ejemplos de los santos, ¿verdad? Que eso es todo. Es algo inmenso que se puede aprender. Y Claro, cuéntanos es también ya, de compartir lo que se ha recibido. exacto, ya yéndonos por el tema de tus estudios, cuéntanos a qué retos te enfrentas tú como joven al estudiar esta carrera de teología. Recordemos que la teología, muchas veces cuando uno menciona teología, no es una carrera que los jóvenes se sientan como motivados a seguir. Cuéntanos a qué tipo de retos te enfrentas tú al estudiar la carrera de teología siendo una joven católica. Pues a ver, el principal reto es que al estudiar teología, pues tú no tienes una salida económica directa con esta carrera, ¿cierto? Entonces, por eso que las personas con las que yo estudio, que pues que son jóvenes, estudian teología, es por una motivación muy específica. Por ejemplo, yo estudio con personas conversas al catolicismo. Hay una chica que apenas se bautizó el año pasado, que de hecho es de Guatemala, y que empezó a estudiar teología por tener un deseo muy grande de conocer su fe y eso que apenas estaba como empezando a acercarse. También estudio con personas que están discerniendo su vocación, con seminaristas, pero yo personalmente empecé a estudiar teología porque a finales del 2022 sentí durante una misión que hice con mi grupo de oración una experiencia muy fuerte en la que Jesús me permitió sentir de alguna forma que Él realmente tiene sed de almas y que el mundo tiene sed de Él, pero que no lo saben y que no hay suficientes personas que en realidad se encarguen de mostrárselos. Entonces, bueno, que hacen falta muchas personas para calmar esa sed de Jesús y que yo quería ser una de esas personas que se dedicaran especialmente a eso. Entonces, por eso decidí empezar a estudiar teología, para estar preparada para poderle llevar a Jesús a la mayor cantidad de personas y sobre todo en el mundo de hoy, en el que necesitamos presentar nuestra fe con razones, aunque obviamente siempre con caridad, como nos dice el mismo San Pedro. Y también, y también eso, pues tener en cuenta que Dios es el que mueve los corazones para que se conviertan. Wow, eso es algo como que muchas cosas que se puede pasar, ¿verdad? De que realmente toda la teología y todo eso es algo muy extenso, ¿verdad? Es algo un tema que se podría dar, ¿verdad? Bastante. Y pues cuéntame también un poco sobre cómo ha sido la experiencia con tener la página, una página cuéntame un poco tu experiencia, de cómo te ha ido, tal vez alguna anécdota que tengas así como que te ha dado mucha risa, o hay algo. A ver, pues primero es que han habido muchos retos con esta página, pero también muchas confirmaciones de que realmente Dios me acompaña en este apostolado y en este proceso. Pues yo cuando me empecé a acercar a Dios, borré todas mis redes sociales, y entonces estuve 2 años y medio, un poco más, sin Instagram, nada. Y en un momento, pues como que yo empecé a sentir que esto de la apologética era algo que yo quería que llegara a muchas personas
y vi que evidentemente pues en el mundo de hoy la forma de hacer que eso pase es por medio de las redes sociales. Entonces así pues creé la página, empecé, al principio tenía 100 seguidores, que eran mis amigos, los amigos de mi mamá. Y un día en el Santísimo sentí que Jesús me pedía que hiciera un video hablando de milagros eucarísticos. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y ahí pasé de 200 a 2000 seguidores. Yo dije, bueno, pues como aquí está Dios, Él me está apoyando. Cuando luego el 8 de diciembre del año pasado, 2023, durante la Hora de la Gracia, que es algo vinculado a las apariciones de la Rosa Mística, ahí yo pedí que me permitieran que si esto realmente era de Dios, este apostolado llegara a la mayor cantidad de personas posible. Y ese día tenía 2000 algo seguidores, por ahí 2300, algo así. Y el 31 de diciembre acabé con 50.000 seguidores. Entonces, pues yo digo que mi manager, que me ayuda, no sé, el que me hace la publicidad es el Espíritu Santo, porque de verdad que yo creo que todo es completamente guiado por él. Y obviamente han habido muchos detractores, han habido muchas dificultades, siempre están los haters. Eh, y a veces al principio ha sido difícil como aprender a no ver los comentarios, todo eso, pero hay momentos en los que te das cuenta de que realmente vale la pena. Cuando hay personas que me escriben y que me dicen que, no sé, que algunos videos míos los impulsaron a acercarse más a Dios. Hace poco alguien me escribió diciéndome que después de verse mis videos en Instagram, decidió volver a confesarse después de mucho tiempo sin confesarse y pues sí, efectivamente lo hizo. Entonces, ver que realmente esto le sirve a una persona ya vale la pena todo el tiempo invertido, todos los malos comentarios que hayan, todo lo que pueda implicar. Sí, tiene una parte muy importante que tener razón, los comentarios, ¿verdad? Y también de lo difícil que es crear contenidos, porque eso es una competencia literalmente en las redes, ¿verdad? Entonces eso es algo que es muy complicado de lograr subir y ante todo lograr conectarse con las personas, porque eso es lo más difícil realmente de todo esto, de crear contenido. Y pues claro, también los comentarios ahí de que pues uno mira, ¿verdad? De que unos tal vez hay unos que te desaniman y otros, pero hay que darnos cuenta que también hay muchas personas que les ayuda bastante, en especial el contenido para que Dios quiera que enseñemos. Eso es lo que uno le llega al corazón y eso es lo que uno le importa más realmente, es porque es algo que sí ha visto también de que la gente agradece por los temas que uno da, o también agradece porque también oramos o creamos, hablamos de un ejemplo de un santo, ¿verdad? Entonces todo eso se agradece a las personas realmente. Claro, a mí hace poco me impresionó que pues Dios me regaló la gracia de ir a Lourdes, a un santuario mariano aquí en Francia, y subí un video sobre eso. Y ahí mismo un montón de personas me empezaron a pedir oración ahí ahí en la gruta, que por sus familiares, sus necesidades. Entonces, pues me llamó mucho la atención como ver que realmente la gente está muy, muy sedienta y que esos videos, este apostolado realmente puede llevar a la gente a eso, acercarse más a Dios de alguna manera. A pesar de los comentarios negativos que recibas, pues sigas en esta gran obra. La verdad es una gran obra de información y de acompañamiento con las demás personas el que tienes. La verdad que bueno que a pesar de todos los comentarios negativos que te puedan llegar, darte cuenta de que por lo menos a una persona puedes ayudar es algo maravilloso y estoy seguro que te va a derramar muchas bendiciones nuestro Señor, porque es una gran misión la que estás haciendo. Yo hace poco estaba viendo tu perfil y no es una cuenta pequeña, no es una cuenta de 2, 3 personas, ya es una cuenta que tiene bastante alcance y es muy reconocida. Entonces, qué bueno que sigas generando este tipo de contenido y que sigas creciendo. Así que no sé si ya para ir concluyendo, ¿nos podrías decir algún consejo que le puedas decir a todos esos jóvenes que tienen ahí sus redes sociales, pero no se animan a hablar de Dios en sus redes sociales? ¿Cómo los podrías motivar para encender en sus corazones esa sed de seguir a Cristo y de reflejarlo en sus redes sociales? A ver, lo primero es que al principio pues va a ser difícil pues empezar a hablar de Dios en general.
Yo recuerdo que al principio de mi conversión, uno, pues con ese fuego que tiene de acabarse de encontrar con Dios, yo le empecé a contar a todos mis amigos lo que me estaba pasando y la mayoría pues ya me empezaban a ver como una loca. Y pues era porque mi conversión fue muy radical, de cambiar todo de un momento a otro. Y aunque perdí todos los amigos que tenía en ese momento, Dios es maravilloso porque al poco tiempo me regaló una comunidad de jóvenes en donde conseguí amigos en Cristo y ya más tarde, y de todas maneras volví a hablar con algunos de los amigos que tenía antes, pero de todas maneras Dios como que recompensó ese sacrificio pues que había tocado hacer. Y ya pues cambiando un poco el tema y enfocándolo más a la pregunta, es claro que hay contextos en donde nos pueden rechazar por tener ciertas posturas o por querer vivir bien nuestra fe, pero pues hay que recordar siempre que al primero que rechazaron es a Jesús y que si vemos la vida de los santos, pues yo creo que se puede decir que a todos los rechazaron en algún momento. Pero lo que pasa es que ellos realmente tenían la mirada en lo que realmente importa, que es Jesús, ¿cierto? Y también los católicos, pues, y los cristianos en general, muchas veces callamos por miedo al que dirán, pero estamos en momentos cruciales para la iglesia en donde no nos podemos quedar callados o sentados sin hacer nada. No sé si se vieron el documental del Papa Francisco, pues en el que sale el Papa Francisco, el documental Amén, y me acuerdo que a él le preguntaron que él por qué pensaba que había tantas personas que se están alejando en este momento de la iglesia. Y él respondió que es porque a los católicos nos gusta mucho el sillón, que nos tenemos que ir a las periferias, así como antes. Y yo pienso que es algo que es verdad. Jesús lo dio todo por nosotros y nosotros nunca le vamos a poder pagar a Él. Y pues preguntémonos como se pregunta también San Ignacio de Loyola. Él hace esa pregunta, él dice que mirando la cruz tenemos que pensar, ¿yo qué he hecho por Cristo? En ese momento, ¿qué hago por Cristo? ¿Y qué he de hacer por Cristo? Y como mínimo la respuesta a esa pregunta tiene que ser que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida, así como Él lo hizo, y aunque nosotros le demos toda nuestra vida, eso nunca va a ser suficiente paga. Pero no estoy diciendo con eso que entonces todos tienen que ser religiosos, todos tienen que ser sacerdotes, no estoy diciendo eso, sino que le entreguemos nuestra vida para que le podamos servir en ese estado concreto al que Él nos llama, pero que ahí en donde Él nos llama nosotros realmente podamos ser luz para las otras personas en estas épocas que en donde hay tantas tinieblas, en donde hay tanta confusión. Y claramente vamos a ser probados, pero yo les digo que aunque realmente sí puede ser en ciertos momentos difícil, Él siempre está ahí y es algo que realmente vale la pena. Claro, exactamente como tú dices, eso es algo que, algo muy importante. Y pues como aquí, como estamos en vivo y todo, pues el tiempo es limitado, pero primero agradecerte a ti, Alejandra, por estar aquí en Jesús Joven como yo, y pues aquí en Jesús Joven pues tienes nuestro apoyo. Aquí siempre te animamos y pues aquí te seguimos, y pues que Dios pues te anime y te siga dando esas bendiciones para que puedas avanzar en las redes sociales. Y qué bueno que sigas haciendo ese contenido y jamás te des por vencida, que eres de verdad un gran ejemplo para todos los jóvenes que nos están viendo desde sus hogares. El ejemplo de Alejandra lo tenemos que tener bastante claro. Como mencionabas ahí, hay veces que nuestros amigos se ríen por nosotros y que nosotros parecemos los loquitos o nos tachan, siempre nos van a tachar. Pero recordemos que muy probablemente estamos con las amistades incorrectas en el lugar incorrecto. Ya es de nosotros encontrar a nuestras amistades correctas que nos ayuden a crecer y a esas amistades en las cuales nosotros nos sintamos cómodos de seguir a Cristo. Así que muchas gracias de verdad por tu testimonio y por tomarte el tiempo. Sigue adelante con tu página, que es de verdad una gran página. Nosotros aquí somos muy fans y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, muchas gracias a ustedes por invitarme.